Muy buenas a todos, equipo, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Level Up Trainers. El día de hoy estamos, como siempre, por acá con Bren. ¿Cómo estás, Bren? Todo bien acá. ¿Nerviosa? No, Ya se te pasó, el ya tercer está. podcast. Ya estamos re Estoy bien. regia. Bueno, espectacular. Hoy tenemos un podcast bastante distinto que si les gusta, si se suscriben, si después nos comentan, si le va bien este video, vamos a hacer más por ese estilo. Y es una especie de serie que queremos hacer mensualmente de noticias fitness, ¿ok? Vamos a agarrar cosas que nos salten en Reels, cosas que nos envíen ustedes, que se hayan viralizado, que sean tendencia. Y vamos a venir acá, vamos a debatirlo con Bren y vamos a dar nuestra opinión junto con lo que sería toda la parte de la evidencia científica. Es decir, vamos a tratar de explicar qué cosa que se dijo en ese Reel o no tiene sentido y qué cosa quizás no tanto. Pero adicionalmente lo vamos a hacer con una dinámica bastante interesante. No sé, Bren, si querés mostrar un poquito. Acá tengo un nuevo juego que voy a integrar y la idea es integrar la mayor cantidad de juegos que se me ocurra para un podcast para que sea dinámico. Pero bueno, esto es thumbs up, thumbs down. Es prácticamente que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Para que sepan, con Bray obviamente tenemos reuniones de creación de contenido de lo que vamos a hablar en los podcasts, pero si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la convivencia y los años y trabajando en equipo es que está bueno si queremos realmente debatir, no saber lo que opina el otro. Entonces, por ese mismo motivo me creé este juego, porque yo no tengo ni la menor idea si él va a estar a favor o en contra de las cosas que vamos a estar charlando en el podcast. Así que, Hoy bueno, me echan de la casa, muchachos. hoy duerme en el sillón. Bueno, si te parece entonces, arrancamos. Dale. ¿Ok? Bueno, vamos con la noticia número 1. Yo cuando estuve investigando un poquito sobre cosas, me saltó un reel de Caniche con Fabi, que ya ubica a Fabi, este chico de Mar de Plata, que tiene un gimnasio, que tiene un Gigante. físico, está resarpado, y que subió un contenido muy interesante, medio como combinando filosofía con entrenamiento y demás. Bueno, punto. Me salta acá una noticia número 1 que se las voy a estar leyendo, y es que Canin va y están entrenando, ¿no?, con Fabi, y le dice que el entrenamiento no puede ser siempre estrés metabólico, ¿ok? O sea, Canin le dice a Fabi que él entrena de una determinada forma, siempre priorizando el estrés metabólico, y él le dice que hay que variar entre estrés metabólico y tensión mecánica. Y plantea además que la tensión mecánica viene dada por repeticiones muy bajas. Además, afirma que la frecuencia 1 no es eficiente para ganar masa muscular. Ahora que hay un montón de cosas Hay acá. mucho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por frase, por cosas que se dice, y vamos a ir votando y lo charlamos y después leemos acá algunas cositas, ¿ok? ¿Estás ready? Bueno, vamos a lo primero. El entrenamiento no siempre es estrés metabólico. Hay que variar entre estrés metabólico y tensión mecánica. 1, 2, 3. Bueno, primera cosa que no estamos de acuerdo. Primer A ver, encontronazo. explícate. Me encantaría decirles que se puede jugar con estrés metabólico, daño muscular y tensión mecánica, porque en mi caso haría siempre tensión mecánica más no poder y nada, no estresaría en lo absoluto prácticamente mi cuerpo y ni hablar de, bueno, el daño muscular como tal. Obviamente hay muchas cosas que pueden generar más estrés y capaz que me está faltando información de lo que charlaron y demás, pero no es que se pueda hacer un switch y pasar de estrés a tensión o de tensión a estrés. Ahí hay muchas variables que se ponen en juego. Entonces se pueden optimizar ciertas variables para que haya menos estrés, pero no es que se puede entrenar estrés. Claro, o sea, lo que capaz vos querés decir más a lo técnico es que hay mecanismos de hipertrofia. Hoy sabemos que el Sí. mecanismo principal es la tensión mecánica. Es la reina. La Ahora, reina es la tensión mecánica, es lo claro, que debemos buscar aspirar y por algo estudiamos tantas cosas de cuánto descansar, cuánto rango de repeticiones, cuánto volumen, o sea, al fin y al cabo lo que buscamos es la mayor tensión, la mayor eficiencia. claro. Pero bueno, son lo que sería el daño muscular, por ejemplo, y el estrés metabólico, son cuestiones que ocurren también en consecuencia de agarrar una serie y llevarla cerca al fallo, ¿no? Y acumular cierta cantidad de volumen, de series y tal. Ahora, ¿por qué yo le doy la manita verde? En primer lugar, quiero decirte que, perdón por haber... No, mentira. No, pero quiero decirte que es cierto lo que vos estás diciendo. O sea, nosotros no podemos plantear un entrenamiento pensando en mecanismos fisiológicos. O sea, eso no tiene mucho sentido. Pero sí es cierto que
teniendo en cuenta el background de cómo suele entrenar quizás Fabi, que va a repeticiones capaz por ahí altas, ¿Qué va? o quizás ¿25, 30? va a muchas repes, quizás no va realmente en algunas series a un fallo tan real, sino que quizás acumula muchas repeticiones y falla por la misma sensación de ardor y demás. Claro. Es cierto que bajo ese contexto lo que dice Karin tiene sentido de ahí se puede llegar a acumular más estrés metabólico, Sí, sí, ¿ok? sí. De lo que quizás en un entrenamiento más común podría ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo lo veo más por ese lado, o sea que quizás no está bien explicado, pero más allá de que no esté bien explicado, es cierto que entrena de una manera donde por ahí se puede llegar a generar más estrés metabólico y quizás incluso en menos presencia de tensión mecánica, porque si la serie igual no va realmente a un grado de esfuerzo suficientemente alto, no hay cierta tensión mecánica o la que estaríamos buscando en ese contexto, entonces yo por eso la doy como que está en lo correcto, Cani. Pero bueno, yendo a un punto, es cierto que técnicamente no está bien decirlo así. Ahora, a nivel práctico, tiene cierto sentido lo que él le quiere comunicar. No se lo Total. transmitió bien, pero tiene sentido. Total. O sea, al fin y al cabo creo que ahora vas a probablemente, no sé, seguir Mm. la dinámica, pero claro, o sea, sí, no sé bien cómo entrena, pero si hace 25 o 30 repes, o sea, ya sabemos que meter tantas repes genera más estrés que otra cosa. Obviamente si está cercano a un grado de esfuerzo muy alto, puede haber una tensión. Pero bueno, no sé también cómo hacer los descansos. O sea, es como que es difícil. Bueno, ese es otro Es punto. Ese difícil, es porque otro si punto. descansa un minutito y Claro, amigo, estás estresando el cuerpo, no hagan eso. No claro. descansen un minuto Capaz, y hagan 30 repes. No importa la sensación, importa la atención que le estás dando al músculo. Y ahí no le capaz estás esos dando. mismos tiempos cortos de descanso es lo que hacen que Cani le diga, por ejemplo, Ah, ahí che, está. vos estás buscando mucho estrés metabólico. Bueno, Canin, te doy No, esto. no le puedes cambiar, no, basta, le diste mal, no hagas Bueno, trampa. pero no entendía tanto No, no contexto. pasa, es así el juego, es así. El único que... Vamos a terminar las piñas de este Claro, podcast. bueno, vamos con el siguiente punto, que está justamente acá al lado y él dice que la tensión mecánica viene dada por repeticiones bajas. Acá nuevamente hay que votar. Ay, Un. es muy No, no puedes difícil. pensar mucho, esto es Es muy rápido, difícil. esto es rápido. ¿Cómo de La vuelta? tensión mecánica viene dada por repeticiones bajas. Uno. O sea, sí, no No, veo. no, no, no. Uno, dos, tres. Y, ¿Cómo que sí? o sea, para mí, entendí para dónde lo va llevando. O sea, él creo que baja, se está diciendo entre unas 6 a 10 repeticiones, calculo. Lo Mm, cual no está mal. Si dijo entre 2 a 5, ahí está mal. O sea, eso ya es sí. como que estás poniendo más otro enfoque. No estamos hablando puramente de hipertrofia, pero no sé bien a qué parámetros él considera bajo. En realidad sería un moderado. Mira, yo en este caso le doy incorrecto porque la tensión mecánica no está atada a un número de repeticiones. Es decir, vos podés conseguir tensión mecánica en 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 repeticiones. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, que nosotros solemos hablar de un rango óptimo de repeticiones que suele ir en torno a 8 o 12, porque generalmente es lo más eficiente porque es muy fácil cada ejercicio, dependiendo de las propias características que tiene, llevarlo cerca del fallo muscular Mm. dentro de ese rango de repeticiones. Agarras una sentadilla libre a 8 repeticiones y lo puedes hacer, pero te agarras un remo en máquina, capaz lo puedes tirar a 12, pero te agarras un empuje, lo puedes tirar a 10. Entonces es un rango bastante interesante. Ahora, sabemos que tensión mecánica e hipertrofia muscular podemos conseguir en diferentes rangos, podemos Sí. conseguir en 20, 25. Es Sí. cierto que de 30 en adelante, y creo que acá hay un estudio después que vamos a hablar de esto, pero es cierto que no sé si era 30 o 40 aproximadamente en adelante, ya la sensación de ardor, de cansancio cardiorrespiratoria es tan grande que a veces paramos la serie, pero no porque realmente nos estamos acercando al fallo muscular, sino porque no soportamos más. Entonces ahí nos estaríamos quedando lejos del fallo muscular. Total. Entonces, en ese contexto, hipertrofia podemos conseguir en todos los rangos, tensión mecánica va a haber en todos los rangos. Entonces, que la tensión mecánica se consiga a repeticiones muy bajas, no es cierto. O sea, es que ahí vamos con los grises. O sea, se puede conseguir con rangos bajos, por eso le di el thumbs up, pero también se puede conseguir con rangos altos. O sea, no está mal, simplemente como que le faltó más información. Inclusive, Bueno, yo ahí, hay perdón, algo, hay algo. acá sí me pongo forro. Para mí estuvo mal lo que dijo. No, para mí estuvo mal lo que dijo, pero porque es una afirmación. O sea, si vos querés tensión Ah, mecánica, tenés ok. que ir a rangos bajos. No, No, es que tengo que ver los reels ahora. Tipo, tenés que empezar a ver los tengo red que flag. empezar a verlos. Bueno, O sea, si lo hice con una afirmación, entonces sí, está incompleta la información. Lo ideal siempre es estar entre 5 a 15.
Ya sabemos que, por ejemplo, para un trabajo de hombros, específicamente el lateral, conviene llegar a 15 repeticiones, Mm. ¿ok? Ya manejarse entre unas 25 o 30 repeticiones no lo suelen Sí, te hago una recomendar. pregunta. Si vos tenés que recomendar un rango de repeticiones, Entre 5 a 15. entre Yo 5 doy a 15. mucha El ampliación mío, por un tema de adherencia. mi rango recomendado es entre 6 a 20. Ese es el rango que a mí más me gusta poner. Y Pero si ya es tenés un... algún tipo de lesión o algo, obviamente 20 Mm, repeticiones te puede favorecer. Si tenés, no sé, los hombros sumamente sensibles, 20 claro. repeticiones va como piña. Pero yo soy una Esto ya es persona, opinión, ojo, ¿eh? obvio, Lo de los rangos. obvio. Mm. Pero bueno, si sos un sujeto sano que quiere ir a disfrutar del entrenamiento y tenés entre 5 para mí a 15 repeticiones para jugar en ese rango y, Yo te hago y- unas y laterales disfrutar. con 8 repeticiones y me sacan una ambulancia del gimnasio. Claro. Bueno, pero en tu caso, yo tengo unas atletas que pueden mover mancuernas re pesadas y Yo también estoy tirarte fuerte, no me entre trates así. 8 repeticiones a 12 y están con los hombros totalmente sanos, fuertes, bien. Bien. Bueno, vamos con el último punto. ¿Vamos a estar de acuerdo en un momento en todo este No lo podcast? sé, puede ser, Dios qué sé yo. mío. Vamos con el último punto y es que Karina afirma, o sea, le dice en ese momento a Fabi que la frecuencia 1 no es eficiente para ganar masa muscular. Acá no tienes que ver el reel, es tal cual así. Escúchalo bien. Sí. Frecuencia 1 no es eficiente para ganar masa muscular. Ok, ya sé lo que voy a decir. 3, 2, 1. ¿Por qué está mal? ¡Ah, no, perdón! Ahí Acá, acá, va. acá. Claro, yo estaba viéndolo. Ahí. No, sí, está. Para mí, Verde, ¿querés empezar vos o querés que arranque yo este? Arranco yo, porque vos sos el que está manejando la batuta. Igual me quieres poner como que yo me leí todos los papers No, para armar. bueno, pero voy a ir a lo posta. Es suficiente frecuencia 1. O sea, vos podés construir masa muscular yendo una vez. Ahora, quizás lo recomendable, dependiendo, repito, de el nivel que tenga el atleta, y conviene frecuencia 2/3. Siempre hay que poner todo bajo un contexto. O sea, por ejemplo, hombros y gemelos, hay mucha gente que tolera una frecuencia muy alta y un volumen muy alto. Yo creo que la frecuencia también se tiene que ver como una tremenda herramienta Ujú. de bueno, la cantidad de volumen que tiene la persona, me conviene distribuirlo más para que le saque el máximo jugo, ¿no? Ya que el orden de los ejercicios ya empieza a generar una fatiga y capaz que, no sé, tengo al final glúteo y capaz otro día me conviene volver a tocar glúteo, ¿no? A Mm, inicio. total. Entonces, con una vez sí es suficiente, sí se puede mejorar un montón. Entiendo para dónde quizás lo quiere llevar él. Estaría buenísimo un día invitarlo acá y debatir todo, estaría buenísimo, pero, o sea, entiendo para dónde va, pero se puede con una vez a la Claro. semana. Yo también estoy de acuerdo, ¿ok? Con lo que dice Karin. Es más, incluso lo dijo de la mejor forma posible. O sea, dijo una frase que está perfecta y que a muy pocas personas se la ha escuchado, por lo cual lo felicito a posta. Porque cuando vos hablas de eficiencia, seguramente alguien escucha esta frase y dice, la frecuencia 1 es más eficiente, no es eficiente, perdón, para ganar masa muscular. Y alguien dice, no, pero sí se puede ganar masa muscular con frecuencia 1. Pero claro, hay que escuchar bien la palabra, eficiencia. Eficiencia y eficacia no son lo mismo. Cuando vos decís que algo es eficaz, es que ese algo te da un resultado. Frecuencia 1 es eficaz. Yo puedo ganar masa muscular haciendo frecuencia 1. Yo puedo ganar masa muscular entrenando un grupo muscular una vez por semana. Eso es una realidad. Pero claro, cuando hablamos de eficiencia, ya estamos hablando de quizás maximizar esos resultados con el menor o la menor utilización de recursos posible. Entonces, en ese caso, la frecuencia 1 no suele ser lo más eficiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero acumular cierta cantidad de series efectivas a la semana, cierto volumen de entrenamiento, pues me va a ser mucho más eficiente si tengo 15 series que quiero meter de, no sé, cuádriceps, me va a ser más eficiente meterla en 3 sesiones o en 2 que meter esas 15 series en una sola sesión. Sobre todo para la mayoría de atletas, ¿ok? Espera, perdón, inclusive hacer más de 11 series en un grupo muscular, o sea, si querés hacer 15 series de cuádriceps, estás perdiendo mucho tiempo. Ya ahí Sí. no le vas a sacar el máximo jugo si realmente entrenas a un grado de esfuerzo alto. Ya después, obviamente que hay otros contextos, por ejemplo, si hay, no sé, atletas profesionales que usan química y demás y pueden tolerar un volumen de entreno más alto, ese es otro contexto, pero mayoría de personas que va al gimnasio y poco probable que pueda meter 15 series realmente intensas y cercanas al fallo de un grupo muscular y recuperarse bien, por lo cual
totalmente van con lo que dice de que frecuencia uno no es eficiente Exacto. para ganar masa muscular. Así que bueno, esa es la noticia uno. De todas formas, yo acá, y me traigo un cachito la compu para acá, me escribí algo, tipo que busqué como para también justificar más allá del conocimiento que podamos tener Bren y yo y del mismo debate que se genere práctico, buscar algunos estudios para que ustedes también tengan, que los vamos a estar dejando también en la descripción. Hay una revisión sistemática, ¿ok? De Courier, que no sé si se pronuncia así, el nombre del investigador, que encontró que las cargas altas maximizaban la fuerza, mientras que distintas prescripciones de entrenamiento promovían hipertrofia de manera comparable. Para hipertrofia, el uso de múltiples series fue un componente relevante. O sea, este estudio justamente lo que apunta es, yo puedo trabajar con diferentes cargas, cargas bajas, medias y altas, y maximizar las ganancias de masa muscular Siempre y cuando esté cercano. siempre y cuando esté cerca al fallo muscular. ¿Y qué implica esto? Que se correlaciona directamente con el tema de las repeticiones y con el tema de la misma carga. O sea, yo puedo, capaz, con cargas altas, ir a menos repeticiones, conseguir tensión mecánica. Cargas moderadas, ir a un rango medio, cargas bajas, ir a un rango un poco más alto. Puedo jugar y de todas maneras voy a ganar masa muscular. Y además concluye que justamente el tema de la cantidad de series acumuladas, es decir, el volumen efectivo es una variable mucho más relevante en sí que la carga utilizada, ¿ok? Y esto es un poco justifica lo que también estuvimos charlando. Y después hay otra revisión con metaanálisis sobre cargas bajas, moderadas y altas que encontró que la hipertrofia parece ser bastante independiente de la carga cuando, lo que vos acabas de decir, se realiza hasta el fallo o muy cerca del fallo, mientras que la fuerza máxima sí mejora con cargas moderadas altas. Es decir, la influencia de quizás la carga que utilizamos en el entrenamiento y va a estar mucho más puesta en la ganancia de fuerza que en la misma ganancia de masa muscular. Y no profundizo más porque vos lo dijiste perfecto. O sea, siempre y cuando las series sean llevadas al fallo, indiferentemente de la carga, vamos a tener hipertrofia. Y quiero que sepan que estoy estudiando mucho esa parte y honestamente voy a subir un reel hablando de esto, pero posta muy poca gente está estudiado esto, muy poca gente sabe entrenar intenso. O sea, tenés que tener tantos años encima para realmente conocer eh, los grados de fuerzas altos que es raro que una persona sepa fallar de manera eficiente en un Mm, año de entrenamiento. total. Es muy raro. Bueno, también me anoté acá, igual para explicar brevemente, hablamos justamente de esto que hablaba Karin, ¿no? De la tensión mecánica y el estrés metabólico, de los mecanismos, como para que mínimamente se entienda, y acá no estoy ni profundizando ni nada por el estilo, porque tampoco soy un especialista en el área, pero cuando hablamos de estrés metabólico, estamos hablando de esos productos que se generan del metabolismo de los sistemas energéticos, es decir, de los productos que se generan por la producción de energía en nuestras células, ¿ok? Básicamente. Y ahí hablamos de lactato, iones de hidrógeno y demás. Ese es el famoso estrés metabólico. ¿Y qué es lo que se ha visto justamente en estudios? Que como variable independiente, al menos a día de hoy, no se ha visto que produzca hipertrofia. ¿Qué quiere decir como variable independiente? Que si yo voy, como decía, o como debatían Cani con Fabi, a repeticiones altísimas y siento una quemazón y un pump terrible, pero no fui cercano al fallo muscular y por lo tanto la tensión mecánica es baja, pues en esos contextos no se ha visto que aunque el estrés metabólico sea alto, hayan mayores adaptaciones. Entonces, ¿qué termina pasando allí? Bueno, esto que estábamos hablando. Ese es el estrés metabólico como variable independiente, no parece marcar nada. Como variable dependiente, a veces se correlaciona que quizás el estrés metabólico puede influenciar un poco la tensión mecánica, pero bueno, ya ahí es entrar también en otro lío que también es medio quilombo. Y última cosa, y ya pasamos al siguiente punto, el último paper acá, es sobre el tema de la frecuencia, ¿no? Leo lo que dice acá. La evidencia sugiere que cuando el volumen semanal está igualado, es decir, la cantidad de series por grupo muscular está igualada en la semana, la frecuencia por sí sola no parece tener un efecto pronunciado sobre la ganancia de masa muscular. Por eso, frecuencia uno puede funcionar, pero frecuencia 2 o más suele ser más práctico para distribuir ese volumen, mejorar la calidad de las series y mantener controlada la fatiga. Así que, Me no sé si encantó. quieres decir algo ahí. Sí, lo opuesto a lo de la frecuencia es una hermosa herramienta porque piensen que cuanto más fatigado estamos, la performance se pierde. Entonces, quizás los rangos de movimiento empiezan a disminuir y es como que la calidad técnica se degrada tanto que es como que ya perdés la estandarización de tu progreso. Entonces, la frecuencia, si estás en el mundo de la hipertrofia, es nuestro comodín para de verdad, o sea, maximizar y hacer un entrenamiento súper eficiente. Y que no digas, ay, no entiendo, estoy tan cansado, me rompo el culo toda la sesión y me veo igual. Y capaz sí, te estás rompiendo el Mm, culo de una forma totalmente poco eficiente. perfecto. Bueno, vamos con nuestro... Me gustó, ¿eh? Me gustó bastante. Vamos con el punto número 2, la noticia Ryan número quiere 2, comprar el dormir en la cama. en la cama, claro.
Bien. Me encantaron tus justificaciones. Creo que todo lo que dije yo estuvo mal. Bien. La noticia número 2 es de Tomás Massa, en este caso. También me saltó un short donde él está explicando entre varias cosas y menciona lo siguiente, lo leo acá. Comer más veces en el día acelera el metabolismo. ¿Ok? Tomás Massa dice que comer más comidas y más chiquititas hace que el metabolismo vaya más rápido y que absorbas mucho mejor la comida. También afirma que si haces volúmenes grandes de comida y pocas comidas en el día, el metabolismo se ralentiza y no llegas a absorber toda la comida, ¿ok? Son bastantes cosas. Si te parece, en esta, antes de que votemos, bueno, no puedo hacer esto, no vamos a tener que votar. Vamos por parte, entonces, vamos por parte. Número uno, comer más comidas y más chiquititas hace que el metabolismo vaya más rápido. A la una, a las dos. Las tres. Menos mal que estamos de acuerdo en Ahí esta estamos de porque acuerdo. Bien, bien. ¿Querés arrancar vos? ¿Arranco yo? arranca vos, te Ok. doy el tupe. Claro, bien. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta, y esto creo que es un mito, igual después tenemos algunos estudios ahí para ver, pero es que, claro, cuando nosotros comemos más comidas pequeñitas a lo largo del día, lo que se ha pensado durante mucho tiempo es que mantenés como tu metabolismo más acelerado y por lo tanto el gasto energético es mayor. Claro, si tu gasto energético es mayor, pues seguramente es más fácil que entres en un déficit calórico. Si es más fácil que entres en un déficit calórico, podés relativamente comer un poco más y al mismo tiempo mantener un porcentaje de graso más bajo, o sea, estar mejor físicamente. Entonces, claro, ya acá esto nos lleva a pensar en lo siguiente, ok, si yo como la misma cantidad de comida, pero me la como en 6 porciones en el día o en 3, eso va a generar un cambio significativo en mi metabolismo como para gastar más energía. No, Ok, bueno, vos decís que no. no, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, disculpe usted. Hay un estudio que muestra que sí hay una gran diferencia en grandes cantidades comer 2 veces versus tres Mm, en el día. Pero de 3 a 6 era la siguiente pregunta. Che, ¿y si dividimos las tres comidas en 6? claro, Es exactamente igual. O sea, claro, no hay un cambio. no vas a rebajar por comer 72 veces en el día. No. Bueno, ese creo que es el primer punto. Vamos a los siguientes, votamos y después leemos un poquito porque hay cosas acá y podemos charlar más. Bien, también habla de otro punto muy importante que es comer esas comidas más chiquititas y repartidas en el día. Lo que hace es que absorbas toda la comida. ¿Ok? Bueno, vamos. No. Uno, 2, 3. Bueno, estamos de acuerdo en estas. En estas estamos bastante de acuerdo. Em, Alineados. cuando yo creo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el tema de absorción es algo muy complejo. O sea, una cosa es que, por ejemplo, una comida te caiga pesada, no la digieras bien y demás, pero cuando se habla de absorción de nutrientes, ya ahí estamos entrando en otro panorama mucho más amplio y complejo a nivel fisiológico, como para nosotros poder asumir que la frecuencia de las comidas limita la absorción. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo que no, después igual vamos a leer algo, vos también estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que sí obviamente cambia, que esto lo van a estar aprendiendo en nuestro curso, es el tema de la proteína, la absorción, la síntesis y toda esa cosa. Capaz que está bueno Mm, tener cierto momento como más plus, pero la absorción la vas a tener igual, no importa la claro. cantidad que lo distribuyas y todo eso. O sea, Mm, hay beneficios quizás que tenemos a nivel alimenticio, de tomas de decisiones que podemos hacer pre y post entrenamiento, pero claro. no es que voy a comer algo y no voy a absorber nada porque Bueno, ahí dijiste algo muy importante con el tema de la proteína, que va muy relacionado a esto, que es justamente, y me gustó lo que dijiste, que es el tema de, ok, una cosa es que no se absorba y otra cosa es para qué se utiliza. Son exacto. dos cosas distintas. Es decir, yo, por ejemplo, que esto también había estudios, que eso no los traje, pero en su momento, porque era específico de la proteína, que incluso se hicieron pruebas de ingestas de hasta 100 gramos en una sola comida de proteína y lo que se suele ver es que no es que no se absorbe. Ahora, de eso que sí se absorbe, ¿qué tanto se utiliza para lo que es síntesis de proteica muscular? ¿Qué tanto se utiliza para otras funciones? Entonces, eso es lo que sí puede llegar a cambiar, pero no la absorción en sí, ¿ok? Así que si te parece, vamos al último punto. Este es un tema igual, puntualmente el de masa, que es complejito, porque tiene mucha fisiología detrás. Es más, me gustaría que algún día hagamos una cosa así y traigamos al Nutri y le preguntemos estas cosas al Nutri. Estaría bueno. Pero bueno, el último punto que después dice, también afirma que si haces volúmenes grandes de comidas, o sea, comes mucha comida en pocas ingestas, tipo lo que yo a veces hago que, de meterme 1200 calorías en una sola comida, que el metabolismo se ralentiza y no llegas a absorber toda la comida. Bueno, ¿votamos? Sí.
1, 2, 3. Bueno, acá estamos en la misma, un poco es lo mismo de la anterior, o sea, no es que sentimos que se va a no absorber la comida. Sí es cierto, igual acá que le doy la derecha, porque quizás él utilizó los términos que no eran correctos, pero la esencia de la idea que estaba transmitiendo era correcta, porque él lo que quería decir acá es, che, si vos estás, por ejemplo, en volumen y haces lo que yo a veces hago, que no debería hacer, lo que lo hago porque me da paja cocinarme más veces y tal, que es meter mucha comida en una sola comida, lo que estás afectando es a la digestión en sí. Sí, Entonces, te sentís más pesado, entonces te da más sueño, entonces dormís puedes peor. rendir peor, capaz vas al entrenamiento, estás agitado, vas a una sesión de pierna intensa y te dan ganas de vomitar. Y él habló también algo que no está acá anotado, pero el video era un poquito más largo. En un momento él dice también que otra cosa que pasa es la distensión abdominal, que eso también es cierto. Sentís como la panza todo el tiempo hinchada, grande, y eso en parte como que tampoco te hace sentir cómodo. Entonces, en ese sentido, le recontra doy la derecha de que en una fase volumen es súper importante tener una correcta distribución de la comida a lo largo del día. Y yo lo he vivido incluso a nivel práctico. O sea, yo ahora estoy en 3100 calorías, por ejemplo, al final del volumen. Y me doy cuenta que los días que me distribuyo estratégicamente la comida en el día, llego incluso a la noche y tengo hambre, y los días que capaz por trabajo, lo que sea, se me pasa y no como cuando tengo que comer y se me acumula almuerzo con merienda o me voy a entrenar con el desayuno, la paso mal, llego a la noche y estoy reventado de lleno y no me gusta para nada la sensación que me deja, no me gusta. Olvídate, yo creo que algo que también van a aprender mucho en el curso es sobre la calidad, pisa bastante más que la cantidad, ¿no? Al fin y al cabo, la calidad de los alimentos, depende de la fase en la cual estás, importa. Importa la calidad de los nutrientes que elegís en volumen y en definición. O sea, eso puede marcar mucho tu proceso. Y es lo que dice Bray, o sea, imagínate que vos elegiste todo mal en el volumen, vas a ir a entrenar con muy bajo grado de esfuerzo y ahí ya estamos perdiendo una tremenda ventaja a la construcción de la masa muscular. Total. Entonces, si no puedes exprimir tu serie al máximo, simplemente estás acumulando más grasa. No solo eso, la recuperación. Sabemos que el músculo se termina de construir cuando uno está descansando. Y si no dormís bien, porque estás con gases, eh, no puedes, te mueves de un lado al otro porque te duele. O sea, amigo, o sea, hagamos bien el volumen. No es comer un Burger King y llegar a las calorías. Claro. Es hacer bien el volumen, saber seleccionar bien los alimentos, saber bien cuándo es el momento que tu cuerpo está más receptivo, Mm, cuándo quizás no te conviene comer tanto. Por ejemplo, yo de noche no puedo comer mucho, tengo claro. pesadillas. Entonces es como empecemos a individualizar obviamente cada contexto, pero totalmente, o sea, en un volumen tenés que tomarte más en serio la distribución del volumen total de comida que Claro. tenés. Sí, yo creo que en conclusión, por lo menos la parte del volumen, el mensaje que transmitió está muy bueno, quizás no lo supo explicar de la forma correcta. El de ya de las varias comidas a lo largo del día, sí creo que hay un error conceptual y creo que el mensaje incluso no es el correcto. Paso a leer los papers que tenemos acá. Vemos, por ejemplo, que comer más veces al día no acelera de forma relevante el metabolismo si las calorías y los macros totales se mantienen iguales. Cuando hablamos de macros, hablamos de proteína, carbohidratos, grasas, ¿ok? La posición de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva sobre frecuencia de comidas concluye que aumentar la frecuencia no parece mejorar significativamente la termogénesis inducida por la dieta, el gasto energético total o la tasa metabólica en reposo. Tasa metabólica en reposo es lo que ya de base nosotros gastamos prácticamente por existir, eso en primer lugar. Gasto energético, lo que ya, o sea, ya la suma de todas las variables o todos los factores que nos hacen gastar energía. Y después, cuando hablamos de la termogénesis inducida por la dieta, esto lo que tiene que ver es que nosotros, cada vez que comemos y hacemos todo desde el proceso de digestión y demás, se gasta energía justamente para todo el procesamiento de esa comida. Entonces, claro, a veces lo que se decía es, bueno, si como más veces al día, estoy más veces al día poniendo a mi estómago a procesar comida, por lo tanto estoy gastando más energía. Bueno, lo que se ve acá es que dividir esa ingesta en varias comidas a lo largo del día no aumenta el gasto energético total. O sea, la termogénesis, la cantidad de energía que se utiliza para procesar esa comida no es mayor, ¿ok? Entonces ese es el primer punto. Tomen nota. Tampoco es correcto decir que con comidas grandes no absorbes toda la comida. En el caso de la proteína, Schonfeld y Aragón explican que desde una perspectiva nutricional, la absorción de proteína, lo que vos comentabas, Mm. no es el principal límite. Otra discusión distinta es cómo distribuir la proteína para optimizar la síntesis proteica muscular, lo que yo comentaba de, bueno, una cosa es
¿cómo hacemos para distribuir y que esa proteína se use principalmente para aumentar la síntesis proteica muscular? Cosa que está totalmente relacionada a la hipertrofia, ¿no? Pero no es lo mismo que absorción. Ellos proponen, bueno, después, esto es un dato ahí, de 0,4 gramos por kilogramos de proteína por comida en al menos 4 comidas como para maximizar ese anabolismo. Pero eso no significa que el resto de proteína se pierda o no se absorba, ¿ok? Recuerden que estas cositas que vamos leyendo, estos puntos dentro de cada tema, se los vamos a dejar en la descripción de los estudios por si alguno quiere profundizar, etcétera, etcétera. Vamos al tercer punto. Uy, se viene uno Dale. duro, ¿eh? Bien, bien, Mm, para, lo pongo acá. ¿Cuál es? Bueno, este es de Oslo. ¿Vos conocés a Oslo? Sí. Oslo es un culturista profesional. A mí, la verdad que del mundo del culturismo, creo que es de las personas que más me agradan, por lo menos lo que veo por redes. Me parece un chavo muy transparente, muy profesional en lo que hace. La verdad que me gusta mucho. Y hace cosas además que son muy interesantes. Esto no lo saqué de un short, esto lo saqué de un video que él subió a su canal de YouTube, Mm, donde él agarró y se fue y se reunió con el médico que se encarga de llevarlo a él junto con su preparador durante las competiciones en todo lo que respecta a la química. ok. Para poner un poquito en contexto, cuando vos sos un atleta de ese nivel, evidentemente en culturismo, vos utilizás sustancias esteroides, ¿bien? Ujú, Dentro de ese contexto, ¿qué pasa? Que los atletas profesionales y que se toman las cosas más en serio, como el calibre de Oslo, lo que hacen es, ok, tener un médico que va llevando registro de todos sus parámetros fisiológicos durante el proceso, como para ver qué cosas pueden estar afectadas y de alguna manera como entrometerse en eso y ver, bueno, si este parámetro se afectó, lo atacamos con este medicamento o ok. bajamos la dosis de esto o sacamos esta sustancia y metemos esta otra. Entonces van básicamente jugando con ese tipo de cosas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Oslo se junta con el doctor y empiezan a explicar muchísimas cosas. La verdad que es un video que me gustó bastante porque van hablando, acá tengo anotado, o sea, tanto de los posibles efectos adversos en el corazón, si Mm, son reversibles, hasta qué punto son reversibles o no. Hablan, lo tengo también acá, de la pérdida del ciclo menstrual en las mujeres. Hablan de las propias analíticas de Oslo, cómo están en este momento, y de cómo intentan contrarrestar esos efectos adversos. Y también hablan de algo que me gustó mucho, que es el hecho de que muchas veces las personas que utilizan química de forma recreativa, el típico personaje que va al gimnasio y a las 3 semanas que está entrenando, que no sabe ni siquiera hacer bien un ejercicio, llega el dealer del gimnasio por ahí y le dice, flaco, mira, así no vas a progresar, tómate esta pastillita, no sé qué, mira, acá, y te trae una cosa, la gente se la toma y no tiene ni idea de lo que se está tomando, ni las dosis, ni cómo está fisiológicamente previo a todo ese quilombo, ¿no? Y ellos hablan ahí en ese video también justamente de que esas personas a veces son las que más afectadas están, incluso versus un culturista con el calibre de Oslo, que está gigantesco, que lleva años quizás con consumo de sustancias, pero esa gente suele estar más afectada, ¿no? tiene todo el sentido del mundo. Total. Pero bueno, dentro de todo esto, em, es cierto que hay una frase en su momento que el médico comenta, que salió en un short, eso sí, lo sacaron a un short también, y Oslo le pregunta, muy interesante, le dice, ¿se puede hacer culturismo de forma segura? Y el médico le dice, sí se puede hacer de forma segura si hay un médico detrás que revise primero cómo estás vos previamente a nivel de salud y que posterior a eso te vaya haciendo un seguimiento para que los parámetros no se vayan al carajo, ¿ok? Entonces, de todo lo que estuvieron charlando, que creo que fue recontra educativo y muy positivo y muy bueno, eso a mí un poco, bueno, dije, uy, este es un tema que es debatible, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. vamos a votar sobre eso específicamente. Traje algunas cositas acá y creo que este es un tema que da para charlar bastante. Así que, ¿se puede hacer culturismo de forma segura? O sea, culturismo con química, evidentemente. Pero no pienses mucho. Son 3, 2, 1. Bien, muy bien, muy bien. Ok, votamos igual. Menos Em, mal. Bien, ¿querés comentar qué opinas de la frase? A ver, siempre hay riesgo. Creo que hay muchos casos en donde muchos profesionales han muerto y claramente, chicos, al fin y al cabo, o sea, inyectarse cosas, meterse cosas en el cuerpo para hacer algo que naturalmente el cuerpo no es capaz, corres riesgo, corres riesgo. Inclusive los ves en la cara que parecen más grandes, o sea, envejeces mucho más rápido. Entonces, para mí no es seguro, no es en lo absoluto para ofender, o sea, al contrario, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero claramente no,
No puedo, desde mi lado profesional, decir que es algo seguro. No, no, sería irresponsable de mi parte. Ok, me parece bien. Yo creo que es un tema polémico, o sea, no, con esto, como bien vos decís, es que estamos queriendo como hacer hate o decir el médico está equivocado, porque yo vi el podcast completo y la verdad, o el video de YouTube completo, y posta el médico explica y, o sea, una calidad y un profesionalismo increíble. Además que me parece muy bueno lo que de base él está haciendo, que es el hecho de él comenta, o sea, yo me di cuenta que no había nadie trabajando sobre esto, y yo lo primero que quiero comentar es que me parece a mí lo más coherente, más allá de que yo incluso estoy muy dentro de lo que es el culturismo natural y promover la parte del culturismo natural, yo creo que la manera más profesional de utilizar química es de la manera en la que la está utilizando Oslo. Con Total. un profesional detrás que te está haciendo una evaluación previa, que te está llevando un registro. Eso es lo más profesional para mí que puede haber en el sector. Ahora, yo también discrepo quizás en el mensaje de que es seguro, porque lo que siento, o sea, el mensaje real que siento que debería estar es que con un médico detrás se puede reducir muchísimo el riesgo de efectos adversos. Pero reducir, no prevenir. Es exacto, o sea, es reducir el riesgo de efectos adversos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un montón de efectos que igual vos estás contrarrestando, o sea, vos estás trabajando en contrarrestar esos efectos. Y adicionalmente a eso, también es cierto que, y acá voy a darle la derecha a la mayoría de culturistas que siempre dicen esto y tienen toda la razón, muchos de los estudios y de los que yo traje acá para que observemos ahora, lo que terminan mostrando es efectos adversos en personas que generalmente hacen un uso recreativo de los esteroides o en personas que estaban usando en ciertas dosis y de repente los agarran para verlos en un estudio. Lo cual no es el caso de un atleta como Oslo, que quizás desde que está consumiendo profesionalmente tiene un médico desde el inicio, que está regulando las dosis, que está viendo eso. No hay estudios, no hay, o al menos yo no conseguí, que hayan estudios científicos que se hayan hecho en atletas que estén trabajando de esa forma. Con un médico de base, con un preparador, que vayan viendo, no los hay. O sea, son personas recreativas que agarran y, este estaba consumiendo este tenía tantas dosis, vemos los efectos adversos. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión que yo termino llegando sobre este tema? Que, número uno, es cierto lo que dicen los culturistas, nosotros no podemos extrapolar todo esto a culturistas profesionales que llevan un control médico, pero número dos, tampoco podemos decir que es completamente seguro, porque cuando hay falta de evidencia, esa falta de evidencia seguramente, por lo que ya tenemos de base, apuntaría a que se pueden minimizar los riesgos, no Ujú, apuntaría a que los riesgos son cero. total. También es cierto algo que, por ejemplo, se ha visto en estos estudios, nuevamente teniendo en cuenta que no son estudios realizados en atletas profesionales, pero se ha visto que muchas veces a nivel de parámetros de salud dan bien en el corto plazo, Ujú, pero de repente en el largo plazo aparece algo. Aparece algo de la nada, aparece algo que no se esperaba, pese a que los resultados en el momento hayan dado correcto. exacto. Entonces, ¿cuál es mi conclusión respecto a este tema? Creo que si ya vos decidís utilizar química, ¿ok? O sea, vos decidís meterte en ese mundo y utilizar química, número uno, debes hacerlo de forma profesional, o sea, tener médicos detrás. Número dos, debes tener un poder económico suficiente para solventar todas esas cosas que vas a tener que solventar. Algo que yo a veces me planteo, que me encantaría en algún momento entrevistar, por ejemplo, a Oslo y preguntarles de que qué opina de la gente que quizás se mete en ese mundo y ni siquiera a nivel económico tiene mínimas garantías. O sea, vos imagínate que sos empleado que cobra un sueldo mínimo y te metes en el mundo de la química y de repente te quedaste sin laburo y vos tenés que seguir pagando a tu médico para que te lleve los registros de X, para que te pueda controlar, para que te mande otro medicamento que suprime otra cosa para regular otra cosa y de repente te quedas sin plata. Eso es un riesgo grande. Total. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el mensaje, ¿no? Por un lado, si lo vas a hacer, hacerlo de forma profesional, asegúrate de tener esas garantías para hacerlo de la mejor forma, de la forma, entre comillas, más saludable posible, tratando de reducir los efectos adversos, pero creo que al igual que vos, concuerdo totalmente en que decir que es seguro en sí, no creo que sea la mejor palabra. Para mí hay una reducción del riesgo, Ujú, no hay riesgo cero. Esa sería mi conclusión. total. No consuman. Más fácil. Bueno. No, se meten en un lío tremendo, o sea, de verdad lo digo, yo conozco muchas personas que se han metido y se han arrepentido. Hay cosas que no tienen retorno. Entonces, es una decisión bastante seria. Creo Pero es que que eso es a es lo una que de las voy. Yo decisiones creo que mucho, es como sí. tener que poner en balanza tu verdadero propósito de vida, calculo. Es que ese es un tema, porque yo creo que el uso de sustancias ya no pasa a ser solamente un tema de salud o no, sino es un tema ya
que trasciende eso. O sea, es un tema Sí, más de filosofía de vida, de lo que vos querés lograr, de lo que vos estás dispuesto a sacrificar. Yo siempre lo digo, o sea, por más que yo apoyo el culturismo natural y yo estoy dentro de eso, a favor de eso, y yo puntualmente con mi cuerpo jamás voy a utilizar química, es cierto que yo no juzgo a la persona que lo hace porque yo creo que cada uno tiene la libertad de decidir lo que quiere. total, Y si hay una persona que le hace feliz eso y eso es lo que de alguna manera se siente que nació para eso y tiene las total. condiciones para hacerlo y lo va a hacer, bueno, genial, hacelo de la forma más segura posible y entender que hay riesgos. O O sea, que sea, no es un riesgo cero. Yo creo que ese es el mensaje importante. No es que hay un no es que vos lo eso. puedas hacer y tenés garantía total de que nunca te va a ocurrir nada. O sea, yo Ese es el lo que mensaje digo para es mí. que si lo vas a hacer de manera recreativa, ni lo hagas. O sea, si no te Total. vas a dedicar, no lo hagas. Es al pedo. O sea, es como, nada, muy, muy, muy peligroso. Sí, banco. Bueno, ese es otro punto que banco mucho. O sea, de forma recreativa. Por Dios, amigo, o sea, bancá, tené paciencia. Bueno, un mensaje que le he oído mucho a ellos, a Oslo y a otros culturistas, es que también está bueno, me parece que está bueno, es que ellos dicen que ellos primero mayormente buscaron tener un determinado físico, llegaron a cierto punto, y vos para poder darte cuenta que tenés potencial de llegar a un determinado físico y pelear y vivir del culturismo, que además es algo muy difícil, ya en parte tenés que ver si tenés la genética y la estructura para hacerlo. Y eso no se consigue estando así de flaco como yo y de repente diciendo, bueno, voy a pincharme. No, tenés que ya haber crecido, tenés que haber desarrollado cierto físico como para vos plantearte y decir, ojo, tengo un potencial de esto, ¿entendés? Entonces, si vos de forma recreativa llevas y ya te quieres empezar a meter cosas, y es cualquiera. Así que bueno, punto pasado, ¿no? Sí. Le damos rápidamente algunas cositas acá. Bueno, el seguimiento médico puede reducir riesgos, detectar alteraciones y mejorar la toma de decisiones, pero no convierte el uso de esteroides anabólicos en una práctica segura. El estudio de Harlem siguió a hombres que iban a iniciar un ciclo de esteroides anabólicos y observó, tras una media de 16 semanas, reducción de la fracción de eyección, cambios en función diastólica, o sea, el corazón, aumento del volumen auricular izquierdo, también del corazón, y aumento de la masa ventricular izquierda, o sea, todo esto relacionado al corazón. Luego, tras la suspensión y recuperación, esos parámetros volvieron a valores basales. O sea, se reguló eso. No es que quedó así. Esto es importante porque muestra dos cosas. Al mismo tiempo, algunos cambios pueden ser reversibles en ciertos contextos, que es lo que también comentaba el médico de Oslo, pero durante el uso sí hubo alteraciones cardíacas medibles. Además, un estudio de JAMA Network Open de 2025 en atletas recreacionales encontró que la exposición acumulada a esteroides anabólicos se asocia con hallazgos cardiovasculares adversos, placas coronarias y peor funcionamiento ventricular, especialmente en usuarios con más de 5 años de exposición acumulada, en este caso personas que ya llevan más años consumiendo. Y por último, en mujeres, los esteroides anabólicos pueden alterar el eje reproductivo. Anawalt describe que el uso exógeno de esteroides anabólicos puede suprimir gonadotropinas y alterar producción hormonal y ovulación en mujeres. También menciona menorrea, oligomenorrea, infertilidad anovulatoria y acá clitoromegalia, que es que el clítoris Crecimiento. sí les crece, con un uso crónico de altas dosis. ¿Ok? Sí. Son un poco los efectos adversos. Acá es lo que yo comentaba cuando hice un poquito esta investigación. Me di cuenta efectivamente que no hay estudios hechos en culturistas que estén llevando todo recontra bien. Entonces creo que ese es un punto. Repito, ¿eso quiere decir que no haya riesgo de hacerlo así? No. Bien, vamos con la noticia 4. ¿Ok? Bien. A ver, bueno, noticia 4. Anselmi. ¿Sabes quién es Anselmi? Sí. Bueno, es un preparador físico que, de mucho renombre, o sea, es una persona que tiene mucho tiempo en el sector. Es más, te leo acá, sabía que cuando te lo mencionara lo ibas a conocer, pero no ibas a tener completo, o sea que te leo algunas cosas. Trayectoria profesional y cargos. Preparador físico y coordinador, actualmente se desempeña como coordinador de preparación física de Boca Juniors, anteriormente también fue director deportivo de Boca Juniors, analista técnico y ejecutivo, fue analista técnico del ENART, cuerpo técnico de élite, formó parte del cuerpo técnico del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2017. También fue preparador físico de los Pumas y las Leonas. Docencia, es docente universitario en instituciones como la UBA, la Fundación Favarolo, la Universidad del Salvador y la Universidad de Flores, la Universidad de Lomas de todas las universidades más fácil, Más fácil. y el Instituto ¿No fue a mi Argentino universidad? del Deporte. Es una persona muy conocida en el sector, él además tiene libros, ¿ok? Tiene varias cosas, es una persona realmente con un background potente, o sea, estamos hablando de un picante. Bueno, él se reunió con Chris Gross, que es un entrenador que hoy está muy pegado en las redes, y Chris Gross le hizo una pregunta muy interesante, le preguntó, ¿qué cambió más, la ciencia del entrenamiento o la forma de aplicarla?
¿ok? La ciencia del entrenamiento o la forma de aplicar esa ciencia al entrenamiento. Y Ah, bueno, un poco, para resumir, Anselmi lo que hace es que él le comenta que su formación principalmente se dio en la Europa Oriental con personas con mucha experiencia. Es decir, que de alguna manera el background de Anselmi viene de mucha experiencia más que de literatura científica, de buscar estudios y demás, ¿no? ok. Entonces, claro, él luego va a un ejemplo que le dice a Chris Gross, le dice, mira, o sea, hay gente que tiene piernas como unos lápices y está hablando de cómo ser fuerte en una sentadilla, ¿entendés? Una cosa así. Entonces, ¿a qué hace referencia él con esto? O sea, bueno, básicamente te dice que si vos querés hablar de hipertrofia en las piernas o querés hablar de fuerza y tenés que tener buenas piernas. O sea, tenés que escuchar al tipo que tiene buenas piernas, no al que tiene dos lápices. Bueno, estoy, ya te veo tu cara. Ya te veo tu cara. Bueno, vamos a votar. ¿Qué opinas? Mira, específicamente el mensaje era, ironiza, algunos hablan de fuerza teniendo piernas como dos lápices. Bueno, ¿crees que ese está correcto lo que él dice? Un, dos, tres. Muy bien, estamos de acuerdo. O sea, vos le sueles dar más autoridad a una persona porque visualmente tiene más las características de que puede ser la que más te puede ayudar, ¿no? Sí. A ver, acá entramos en un debate interesante que es el tema de justamente la ciencia, la experiencia, ¿no? Que es justamente lo que más se ve en las redes. O sea, la gente suele desmeritar la evidencia científica, ese tipo de conocimientos, porque te lo está diciendo un chabón que está en un laboratorio, bajito, pelón, gordo, y no el que está recontra mamado, que está en el gimnasio, que tiene 200 cambios detrás. Pero bueno, yo creo que hay que aprender a discernir, ¿no? El primer punto acá para mí es entender que la ciencia no es que simplemente es agarrar y estar en un papel escribiendo cosas, se basa en la experiencia, o sea, los estudios se basan en cosas que se observan y justamente se hacen en muchísimas personas, no sé cómo lo ves vos. Sí, para mí, o sea, acá me duele mucho cuando tocan a la ciencia, pero porque es como que la bardean desde el lado que les conviene, pero después la aprovechan con sus vacunas, con su creatina, y con todas esas cosas, y es como, se hace bardear la ciencia, bardeala completamente, si no, no la bardee. Yo creo que el bardeo viene desde el lado de que no entienden cómo funciona, o sea, no es que el paper a nosotros nos dice hagan en extensión de rodilla 3 series de entre 8 a 12 y van a ganar masa muscular. No Ujú. lo dice, y si te sentás a interpretar un paper te vas a dar cuenta que es mucho más complejo, porque al fin y al cabo hay mucho conflicto en una misma investigación, ¿no? Y hay una discusión más grande a veces capaz que el resultado en sí. Entonces, siento que mucha gente que la bardea es porque no se ha tomado la molestia de entender la complejidad que tiene el detrás, y al fin y al cabo los mejores investigadores que hoy tenemos en el mundo de la hipertrofia, ellos mismos te dicen, o sea, la experiencia y la ciencia tienen que ir de la mano para ser un tremendo profesional en el Claro. área. No podés vivir en base a lo que dice la ciencia, pero tampoco puedes vivir en base a lo que vivís en experiencia, porque tu libro es muy acortado y entonces tenés que tener la mejor combinación de las dos cosas. Es que claro, cuando vos tenés tu propio librito, que es lo que suele ocurrir con personas de este estilo, nadie está hablando de que la experiencia no es Es fundamental. re O fundamental. sea, es clave porque vos podés, eso sí es cierto, podés tener todos los estudios, la información y no saber aplicarlo. Es una realidad. Eso es una realidad. Pero claro, lo que vos decís, o sea, cuando vos te quedas solo con tus pensamientos, con lo que vos descubriste en la práctica, con lo que vos sabés, estás automáticamente descartando todas las demás cosas que pueden haber. Cuando vos utilizás la ciencia, lo que decís es, ok, yo tengo esta experiencia, yo esta experiencia la contrasto con la ciencia, veo qué cosas hay a nivel de evidencia que se alinean con lo que yo estoy haciendo, qué cosas quizás no, las pruebo, veo si me dan resultados, no, y te vas armando un background más grande y empiezas a tener una perspectiva más abierta de las cosas, ¿ok? Y eso es muy importante porque eso yo creo que te lleva justamente a estar abierto a nuevas oportunidades, a nuevas cosas, que creo que es lo que hoy en día no se suele hacer. Así que bueno, con esto estamos llegando al final. Esta es la primera noticia fitness del mes. Espero que les haya gustado. Yo ¿A feliz vos te con mi parte. gusta? ¿Te Sí, me gustó? encantó. Me encantó a mí también. Si les gustó esto, háganoslos saber, por favor, déjenlos en comentarios, recuerden suscribirse al canal y también envíennos por Instagram, por acá, por YouTube, Amo cuando nos reels, mandan un cosas. mensaje. Me hacen Chicos, muy feliz. claro, y me escriban, chicos, quiero que reaccionen a esto, 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 y esas noticias que ustedes traigan, nos las traemos para acá, Sí. lo que sea, y lo armamos para el siguiente mes, ¿ok? Así que nada, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chaucito.